Bienvenidos de nuevo a... Hoy nos sumergimos en un relato que estoy seguro de que les va a fascinar, porque vamos a desentrañar los hilos de un amor que ha cautivado a miles de personas. Vamos a hablar de Demet Özdemir y el increíble camino que la llevó a encontrar el amor de su vida. ¿Alguna vez se han preguntado cómo nacen esas historias de pareja que parecen sacadas de un cuento de hadas? Bueno, prepárense porque la de Demet y Can Yaman es una de esas que te hacen creer en la magia. Si les gustan estas exploraciones sobre la vida de sus celebridades favoritas y las historias que nos inspiran, no olviden darle ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora, ¿por dónde empezamos con Demet y Can? Es fácil pensar que un amor tan mediático y público nace de la noche a la mañana, con flashes y alfombras rojas. Pero la verdad, como casi siempre, es mucho más profunda y a veces un poco más sencilla de lo que imaginamos. La historia de Demet Özdemir es en sí misma un testimonio de perseverancia y talento. Desde sus inicios en el mundo del entretenimiento, siempre ha destacado por su carisma y su habilidad para conectar con el público. De origen humilde, Demet tuvo que luchar por abrirse camino en una industria tan competitiva como la turca. Sus primeros pasos fueron en el mundo de la danza y el modelaje, experiencias que sin duda forjaron su disciplina, su presencia escénica y esa confianza que ahora irradia. Su transición a la actuación fue natural, pero no exenta de desafíos. Cada papel, cada proyecto fue un escalón más hacia la consolidación de su carrera. Y Can Yaman, bueno, Can Yaman es otro fenómeno. Su presencia escénica, su personalidad arrolladora, su físico que ha conquistado a audiencias globales, son ingredientes que combinados crean una chispa innegable. Con una formación en Derecho, su incursión en la actuación fue tan inesperada como exitosa. Su carisma innato y su energía lo catapultaron a la fama rápidamente, convirtiéndose en uno de los actores más deseados y aclamados de Turquía, y pronto del mundo. Se conocieron, como muchos saben, en el set de la exitosa serie turca Erkencikus, o Pájaro Soñador en español. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque la química entre Demet y Can en pantalla era tan palpable, tan eléctrica, que el público enloqueció. Sus personajes, Sanem y Can, tenían una relación llena de altibajos, de pasiones desatadas, de esos momentos en los que te preguntas si el guión está jugando con ellos o si algo más profundo está sucediendo. La trama, centrada en una joven aspirante a escritora que se ve envuelta en el mundo de una agencia de publicidad, y el enigmático y guapo fotógrafo, proporcionaba el escenario perfecto para que la tensión romántica se desarrollara. Las miradas, los roces sutiles, los diálogos cargados de doble sentido, todo era un cóctel que prendía la mecha de la imaginación de los espectadores. Y esa pregunta, esa duda constante, es la que alimentó durante mucho tiempo los rumores y las esperanzas de los fans. ¿Era solo actuación o había algo real entre ellos? Al principio, como suele ocurrir en estos casos, ambos lo negaban. Mantenían esa línea profesional, esa distancia prudencial. Era la respuesta esperada y la más sensata en el mundo del espectáculo. Y es natural, ¿verdad? Trabajar con alguien tan cercano, compartir tantas escenas íntimas y emocionales, pasar largas horas juntos en el set, es fácil confundir la ficción con la realidad, tanto para los actores como para el público. La presión de mantener la profesionalidad, de no enturbiar el ambiente de trabajo ni la credibilidad de sus personajes, era sin duda un factor importante. Pero la verdad es que a menudo, la ficción es solo el catalizador. El ambiente de trabajo, la cercanía constante, las largas jornadas juntos, la adrenalina de las grabaciones, el apoyo mutuo en momentos de estrés o desafío creativo. Todo eso crea un caldo de cultivo perfecto para que las cosas fluyan de una manera inesperada, para que las barreras entre la pantalla y la vida real comiencen a difuminarse. Se dice que la chispa real comenzó a encenderse poco a poco. No fue un flechazo instantáneo, sino una evolución orgánica, un proceso de descubrimiento mutuo. Imaginen pasar tantas horas juntos compartiendo confidencias en los camerinos, riendo en los descansos de las grabaciones mientras el equipo técnico preparaba la siguiente escena, apoyándose mutuamente en escenas complejas que requerían una gran entrega emocional. La admiración mutua, ese respeto profesional por el talento del otro, seguramente fue el primer peldaño. Demet, conocida por su dedicación, su profesionalismo y su capacidad para meterse en la piel de sus personajes, seguramente impresionó a Can con su disciplina y su talento innato. Y Can, con su energía arrolladora, su carisma natural y su magnética presencia, seguro que cautivó a Demet, no solo como compañero de escena sino como persona. Las
Conversaciones se hicieron más largas, los temas se volvieron más personales, y la amistad comenzó a tejerse en las fibras de su relación profesional. Los rumores empezaron a volverse cada vez más persistentes. Los paparazzi, siempre al acecho de cualquier indicio, los captaban juntos fuera del set, en situaciones que parecían ir más allá de una simple amistad laboral. Paseos por la ciudad, cenas íntimas en restaurantes discretos, coincidencias en eventos sociales, y cada vez que salía una foto, el corazón de los fans latía más fuerte. La expectación crecía y la ilusión de que su romance en pantalla se hiciera realidad en la vida real se volvía cada vez más palpable. ¿Y ellos, qué hacían? Al principio se mantenían en un segundo plano, sin confirmar ni desmentir nada de forma rotunda. Y es que cuando algo está empezando a florecer, cuando un sentimiento se está gestando en privado, a veces lo mejor es darle su espacio, dejar que crezca de forma natural, sin la presión del ojo público, sin el escrutinio constante que puede asfixiar lo más tierno. Uno de los momentos clave que se rumorea que marcó un antes y un después fue cuando la serie terminó. A menudo, la separación física de un proyecto que los ha unido tanto, que ha sido su centro de vida durante meses, puede ser un punto de inflexión. O te das cuenta de que la conexión va más allá de las cámaras, que lo que compartieron en el set tiene una raíz más profunda y perdurable, o simplemente se disipa con el fin de la rutina compartida. En el caso de Demet y Can, todo apunta a que fue lo primero. La distancia, la posibilidad de verse sin la excusa del trabajo, de construir algo propio, privado, lejos de los focos que los rodeaban constantemente, parece que fue lo que les permitió dar ese paso adelante, transformar esa química en algo tangible, en una relación real. Los viajes que compartieron juntos se volvieron la comidilla del momento. Verlos juntos en diferentes rincones del mundo, disfrutando de su tiempo libre, con esa complicidad que se percibía en cada imagen, alimentaba aún más la idea de que lo suyo era real. Ya no eran solo Sanem y Can, eran Demet y Can, explorando el mundo, compartiendo experiencias, construyendo recuerdos. Y poco a poco, ellos mismos empezaron a ser un poco más transparentes. Compartían algunas imágenes, alguna que otra pista sutil en sus redes sociales, una foto con una coincidencia sospechosa, un comentario cariñoso en la publicación del otro, lo suficiente para mantener la intriga viva pero sin darlo todo de golpe, sin exponer su intimidad de forma precipitada. Era un juego de seducción con sus seguidores, un baile entre lo público y lo privado. Y entonces llegó la confirmación. No fue un comunicado de prensa grandilocuente, ni una declaración oficial contundente. Fue algo mucho más orgánico, más natural. Empezaron a aparecer juntos en eventos públicos, a compartir fotos de forma más explícita en sus redes sociales, a sonreír a las cámaras como pareja, sin disimulos, con esa alegría que solo el amor puede irradiar. Y la reacción del público fue abrumadora. Los fans, que habían seguido cada rumor y cada pista con devoción, celebraron la noticia con una efusión de cariño y emoción. La pareja de Demet y Can se convirtió en una de las más queridas y seguidas del momento. La gente amaba verlos juntos, amaba la conexión que transmitían, esa alegría compartida que emanaba de ellos. Eran la encarnación del cuento de hadas moderno, la prueba de que la magia existía, incluso en el vertiginoso mundo de Hollywood turco. Lo fascinante de su historia es que a pesar de la fama y la exposición mediática constante, siempre han intentado mantener su relación lo más privada posible. O al menos lo que es privado para dos personas que son figuras públicas y están constantemente bajo el escrutinio de los medios. Han aprendido a manejar la atención, a construir un muro protector alrededor de su espacio y su intimidad, a compartir solo lo que se sienten cómodos compartiendo. Y eso, créanme, no es fácil en un mundo donde cada movimiento es noticia y cada susurro se convierte en un titular. Han demostrado una madurez y una inteligencia emocional notables para navegar por las aguas turbulentas de la fama, protegiendo su relación de la voracidad de la opinión pública. Ahora es importante recordar que, como en cualquier relación, la suya también ha tenido sus altos y bajos. Han existido momentos de crisis, rumores de ruptura que inevitablemente surgían en la prensa, alimentados por la especulación y la ausencia de apariciones públicas conjuntas por un tiempo. Y la prensa, como un ave rapaz, siempre está al acecho de cualquier señal de debilidad o conflicto. Pero lo que ha prevalecido, lo que ha hecho que su historia sea tan inspiradora para muchos, es la aparente fortaleza de su vínculo, la manera en que han sabido superar las adversidades, las presiones externas y los desafíos inherentes a una relación en el ojo público, y seguir adelante junto. Han demostrado una resiliencia admirable, una capacidad para reconstruir y fortalecer su amor ante las dificultades.
Se dice que la clave de su amor está en esa química que traspasó la pantalla. No solo se trata de atracción física, que era evidente, sino de una conexión intelectual y emocional profunda. Comparten valores, intereses, una visión del mundo similar, y esa capacidad de entenderse, de apoyarse mutuamente en sus carreras y en sus vidas personales. Demet, una mujer talentosa, independiente y empoderada, y Can, un hombre carismático, apasionado y con una gran energía vital. Juntos crearon una dinámica que enamoró a millones, una sinergia que iba más allá de la suma de sus partes. La forma en que se miraban, la forma en que se comunicaban, la forma en que se complementaban, transmitía una autenticidad que resonaba con el público. Además, no podemos obviar el impacto que tuvo Erkenci Kuş en sus vidas. La serie no solo les dio la fama mundial, consolidando sus carreras y abriéndoles puertas a proyectos internacionales, sino que los unió de una manera única e irrepetible. Compartir esa experiencia transformadora, ese éxito arrollador, esa conexión tan fuerte con un proyecto y con la audiencia, crea un lazo muy especial que pocas personas en el mundo pueden entender. Es probable que ese entendimiento mutuo de las presiones, las alegrías y los desafíos de un éxito de tal magnitud haya sido un factor crucial en el desarrollo y la consolidación de su relación. Se convirtieron en confidentes, en aliados, en compañeros de viaje en una aventura que cambió sus vidas para siempre. ¿Y qué pasó después de Erkenci Kuş? Pues bien, aunque sus caminos profesionales se separaron en términos de proyectos juntos, su relación continuó floreciendo, o al menos así lo parecía para el público. Siguieron apareciendo juntos en eventos, compartiendo momentos en sus redes sociales, mostrando su amor al mundo. La expectación de los fans por verlos juntos en futuros proyectos seguía latente, pero su prioridad parecía ser consolidar su vida en común. Y aunque las parejas de celebridades a veces nos sorprenden con rupturas repentinas y sin previo aviso, la de Demet y Can parecía tener cimientos sólidos, construidos sobre una base de admiración, respeto y una conexión innegable. Sin embargo, la vida da muchas vueltas, y las relaciones humanas son complejas y a menudo impredecibles. Y ustedes saben que en este canal, siempre somos transparentes y buscamos ofrecer la información más completa y honesta posible. Es importante mencionar que aunque su historia fue muy seguida y querida por millones de personas, las relaciones, incluso las más sólidas y aparentemente perfectas, pueden tener finales. Y sí, tras un tiempo de relación que cautivó a muchos, la historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman, que tantos aplausos y suspiros generó, llegó a su fin. Aunque nos entristece un poco a los admiradores de la pareja, también es importante reconocer que las personas crecen, cambian, evolucionan y a veces, los caminos individuales se separan, incluso cuando el amor fue genuino. La noticia de su separación, cuando llegó, fue un golpe para muchos de sus seguidores, que veían en ellos la pareja ideal. Se habló de diferencias irreconciliables, de proyectos profesionales que los alejaban, de la presión mediática que a veces resulta insostenible. Sin embargo, como ellos mismos han demostrado, el respeto mutuo y el cariño perduran. Han seguido caminos profesionales diferentes, explorando nuevos proyectos y expandiendo sus carreras de forma individual. Y aunque el romance terminó, la admiración y el cariño que se tienen, al menos de cara al público, parecen ser genuinos. Han sabido mantener una relación cordial y respetuosa, un ejemplo de madurez en un mundo donde las rupturas suelen ser escandalosas. Lo importante de su historia, para mí, no es tanto el final, sino el viaje. Es la forma en que dos personas talentosas se encontraron, conectaron de una manera tan profunda que traspasó la pantalla, y nos regalaron momentos de pura magia y emoción. Nos recordaron que a veces, la vida te sorprende en los lugares más inesperados, que la química, esa chispa especial que buscamos en las grandes historias de amor, puede nacer en el entorno más profesional y transformarse en algo real y duradero. Nos enseñaron que las conexiones humanas pueden ser poderosas y que el amor puede florecer en las circunstancias más insospechadas. Y esta es, en resumen, la sorprendente y cautivadora historia de cómo Demet Özdemir y Can Yaman se enamoraron. Una historia que comenzó en un plató de televisión, alimentada por la admiración mutua, los rumores persistentes y la chispa innegable de dos grandes estrellas que brillaban con luz propia. Nos enseñaron que la ficción a veces puede ser un trampolín para la realidad, que los personajes que interpretamos pueden revelar facetas ocultas de nosotros mismos y que el amor puede surgir de las maneras más inesperadas. Y bellas. Nos recordaron la importancia de la conexión genuina, del apoyo mutuo, de la comunicación honesta y de la magia que puede crearse cuando dos almas se encuentran y se reconocen. Así que ahí lo tienen, chicos y chicas.
La historia de Demet y Can, desgranada para ustedes con todo el detalle posible. Espero que hayan disfrutado de este viaje por su romance, de esta inmersión en el mundo de las estrellas turcas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta pareja. ¿Les gustaba verlos juntos en pantalla? ¿Creen que la química en pantalla siempre predice algo en la vida real, o es solo una ilusión magistral de los actores? ¿Qué les pareció su historia? Dejen todos sus comentarios abajo, que me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus opiniones. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más historias como esta, sobre sus celebridades favoritas, sus romances, sus éxitos, sus trayectorias, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les interesa más y me motiva a seguir creando. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos aquellos que disfrutan de las historias de amor y de las vidas de las estrellas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos, para no perderse ninguna de estas fascinantes narrativas. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura, por su fidelidad y por su increíble energía. Nos vemos muy pronto con más historias fascinantes, más descubrimientos y más momentos de inspiración. Un abrazo enorme y hasta la próxima.